Te preguntaba, Julio, si el descontento que existe, evidentemente, en la sociedad venezolana es suficiente para garantizar el triunfo de la oposición. No, para nada. Sería extremadamente mediocre de nuestra parte que simplemente confiáramos en que hay una crisis profunda en el país para pensar que estamos en bajada y que eso va a significar que tengamos un triunfo seguro en la Asamblea Nacional. Yo estoy muy claro que nosotros tenemos un reto que tiene como tres pasos, ¿no? Hay un porcentaje muy grande del país que está descontento con lo que está pasando y el reto nuestro es que ese descontento lo podamos convertir a gente que esté a favor de algo, no en contra de algo. Y que esté a favor en el sentido que la esperanza siempre va a ser más fuerte de cualquier sentimiento que un país o que una persona pueda tener. Y por si eso fuera poco, una vez que logras ese primer escalón, después tienes que pasar al segundo, que es que además de que estén a favor de algo, esa inmensa mayoría de venezolanos que esté descontento, sean finalmente electores, porque también hay que convencer a la gente no solamente de estar a favor de una idea, enamorarlos de una idea, sino que la materialicen a través del voto en una propuesta que tiene muy pocos meses por delante. ¿Cuál es la propuesta? Pues se acusa a la oposición de no haber logrado todavía diseñar un mensaje, una narrativa, Bueno, una fíjate, oferta. cuando nosotros hablamos de cambio, lo más importante es cuál es el contenido de ese cambio. Y para mí el contenido de ese cambio son dos banderas muy, muy concretas. En primer lugar, con lo que es la calidad de vida de todos nosotros. Cómo lograr un sistema económico que sea a la vez inclusivo, en el sentido que produzca progreso, empleo y calidad de vida para la gente. Y eso significa un modelo económico que permita generar en Venezuela los empleos, la riqueza, la producción, que hoy está totalmente ¿Cómo la arruinada. distribuyes? Bueno, es que en primer lugar lo que tú tienes que crear es un sistema que hoy por hoy ponga a producir en Venezuela lo que lamentablemente nuestro país está comprando en otros países. Venezuela antes, como sabíamos, exportaba café. Ahorita importamos café por primera vez en nuestra historia. Y eso sucede no solamente con los alimentos, sucede con la ropa, sucede con las medicinas, con los repuestos. Venezuela puede ser verdaderamente una potencia de producir, de diversificar su economía hacia áreas como el turismo, por ejemplo, combatiendo todo lo que significa el problema de la inseguridad o la infraestructura. Y eso como un plan que podamos compartir todos de cuál es esa Venezuela económica que queremos. Pero eso Pero, pasa por otro segundo tema, sí, Oscar. mira, el Seguro. crecimiento económico no garantiza distribución justa de la riqueza. Ahí tenemos el caso de Chile, Sí, Perú, obviamente. Brasil, Colombia, países con alto crecimiento económico, pero donde se ha profundizado la Totalmente. desigualdad. Pero el sistema que más castiga es cuando la economía está muerta, que es el de ahorita. Entonces tú tienes que resucitar la economía que está muerta y después de allí crear los mecanismos de justicia social, que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión social en educación o tiene que ver con el hecho de que existan programas sociales que a los que están más abandonados en la sociedad se puedan incorporar. Significa potenciar y despartidizar las misiones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con acercar el poder a los ciudadanos. El conjunto de todas esas cosas sumadas te permiten tener no solamente libertad, sino también justicia social. Y yo creo que las dos cosas en Venezuela son absolutamente obligatorias. Pero el segundo tema, además del tema económico, que yo creo que tiene que ser nuestra gran bandera, cómo ojalá planteemos un debate de cara a la Asamblea Nacional sobre otro modelo económico, tiene que ver el hecho de que nosotros pongamos la disposición total de trabajar juntos. Es decir, el planteamiento nuestro de la Asamblea no puede ser pierde el gobierno, gana la oposición, quítate tú que me pongo yo. Eso no tiene ningún sentido. El planteamiento tiene que ser como nosotros le decimos a los venezolanos que cuando hablamos de cambio es que todos tenemos que cambiar. Que aquí tiene que haber un cambio radical en cada uno de nosotros para aprender a trabajar juntos y aprender que tenemos que vivir en un solo país, no en dos Venezuelas. Estás planteando la cohabitación, la convivencia. Bueno, la cohabitación no en el sentido de que aquí venimos a una especie de reparto de cargos y de poder como quien se reparte una torta, eso no. Pero sí el hecho de que tendremos que tener conciencia de que aquí lo que se ha planteado, que es ese país fracturado, que un pedazo del país se le impone al otro por la fuerza, eso no tiene ninguna cabida, sino que aquí tiene que haber un proceso de respeto, de aceptación, de deponer actitudes y de aceptación del otro que implique un cambio profundo en cada uno de los actores de toda la sociedad venezolana, desde el elector
hasta quien tiene el poder económico, político, comunicacional, o los estudiantes, o la iglesia, o las organizaciones de base. Es decir, la transformación profunda no es simplemente el cambio del gobierno por la oposición, sino el planteamiento que tiene que ser el liderazgo de que todos tenemos que cambiar. Yo creo que ese es verdaderamente el planteamiento más de fondo que el liderazgo venezolano le puede poner como reto al país. Volviendo al modelo, los estudios de Interlace han identificado un desplazamiento de los sectores desradicalizados de ambos bandos, más moderados, hacia el centro político. No el centro como lo conocemos tradicionalmente, digamos que es un espacio de síntesis, Sí. donde el chavista entiende que el Estado solo no puede. Y el opositor también entiende que la empresa privada sola tampoco puede. Claro. ¿Qué plantean ustedes como modelo económico? ¿Una economía mixta? Pues yo comparto ¿Cuál es el rol esa del visión. Estado? Yo comparto esa visión. Cuando nosotros, en el caso de Primero Justicia, nos definimos como un movimiento centrohumanista, en primer lugar lo que queremos transmitirle a nuestros partidarios es que nosotros creemos que no hay que tener una libertad que sacrifique la igualdad, ni una igualdad que sacrifique la libertad, sino que libertad e igualdad pueden convivir juntas, tanto en el modelo económico, como en el modelo político, como en el modelo social. Entonces, nosotros sí creemos que tiene que haber una economía abierta, moderna, que promueva la inversión, que promueva la iniciativa privada, pero también un Estado que vigile la calidad, que vigile la inclusión, que vigile verdaderamente el hecho de que no sea un proceso, digamos, de explotación, sino que de justicia social, como nuestro nombre lo dice. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno experimentó con un modelo muy estatista, se han producido cientos de expropiaciones en el país, hoy lo vemos con el problema de la alimentación, estamos hablando de casi 300 empresas estatizadas en el tema alimentario, no hay producción, cuando esa es un área que obligatoriamente más bien deberíamos promover, la producción de alimentos en manos de pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, al final se trata de cómo aprender a trabajar juntos y como una orquesta que hace quién para que la cosa salga bien. El modelo de inclusión. El modelo de inclusión social y político que ha sido una bandera fundamental en estos últimos 15 años. Ese modelo que le otorgó protagonismo, visibilidad, empoderamiento. Yo creo en una inclusión que sea permanente y no una inclusión que dependa solamente de si el petróleo está alto o está bajo para ver si hay dinero o no que repartir. Yo como ciudadano, de realmente, ¿cuál es mi sueño? Que la inclusión se materialice en una justicia que sea cercana, que sea rápida, que sea oportuna, que si yo tengo un conflicto laboral o un conflicto comunitario o un conflicto familiar, yo pueda tener un sitio donde pueda hacer valer mi dignidad y mis derechos con un sistema de justicia rápido. No este sistema de impunidad y de violencia que tenemos hoy. La verdad que la inclusión no es solo económica, es lo que te quiero plantear. La inclusión tiene esa cara de derechos humanos y de ciudadanía, que en Venezuela la deuda sigue siendo enorme en esa faceta. Y la inclusión también tiene que ver con lo económico, es decir, que yo pueda tener, no importa dónde haya nacido, la oportunidad de poder lograr al final el estudio, la capacitación y la oportunidad de empleo para crecer y para echar para adelante. Y también la inclusión, además de ese aspecto de derechos humanos y económicos, tiene que ver con lo social. Es decir, un país donde realmente haya movilidad, haya censo, haya discusión, haya debate, haya conocimiento. Y yo creo que Venezuela tiene todo para lograr esas tres caras de la inclusión, que no es solamente el reparto de dinero, sino que tiene que ver también con la dignidad y la materialización de los derechos de cada ciudadano, que repito, para nosotros un tema sensible y que creo que es el tema en el cual la democracia y las instituciones tienen la deuda más grande con los venezolanos. Hoy no hay venezolano, incluso te diría que cualquier estrato social que sienta que es un país donde hay justicia, donde hay verdaderamente protección a sus derechos, donde tengamos verdaderamente la posibilidad de hacer valer nuestra dignidad. Ese es para nosotros un tema principalísimo y de inclusión real. Mira, de que se acusa a la oposición también de tener débiles vínculos con la calle, de haberse acostumbrado a hacer política desde la televisión o desde las ruedas de prensa los lunes. De hecho, hay pocos movimientos sociales organizados importantes en manos o influidos por la oposición. ¿A qué se debe esa carencia de vínculo orgánico que es tan importante, tan importante para el diseño de las políticas? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos de los comerciales.